tal, amigos? Estamos en esta charla a fondo y hoy, aprovechando el Día de los Santos Difuntos, de los Santos Inocentes, bueno, vamos a hablar de las leyendas de Nayarit, particularmente de Tepic, y también, por supuesto, abordaremos las leyendas que son universales, digamos, como la Llorona, que se aparece en todas las ciudades en las que yo he estado. Hay una leyenda con respecto a la Llorona. Vamos a platicar con un experto en la materia, por supuesto, el licenciado Hugo César Delgado, a quien saludo primero. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Tú, además de ser el encargado de estos recorridos nocturnos en donde se habla de las leyendas, tienes una página. A ver, primero platicamos tu página, ¿en dónde está? ¿Cómo la podemos encontrar la página? Claro que sí, la página se llama Relatos y Leyendas de Nayarit. Y bueno, tenemos ya casi 4 años en Facebook publicando casi día tras día diferentes relatos que acontecen aquí en nuestro estado principalmente. Pero, como tú lo comentabas al principio, hay leyendas que su origen pues viene de incluso algunos otros países, sudamericanos sobre todo, y tratamos de darle un poquito ese auge, porque en nuestra página hay gente no solo de Nayarit, sino de todo México, parte de Estados Unidos, y afortunadamente hay muchísima gente de Sudamérica, muchísimos argentinos que les encanta este tema, dominicanos, guatemaltecos, y pues es un privilegio saber que cuentas con todos ellos y que ellos nos envían así como aquí nosotros tenemos al Charro Negro, incluso a la Llorona, allá pues tienen sus personajes, sus personajes que a ellos los asustan también, ¿verdad? Como el llamado Perro Negro, que le dicen ellos el familiar o el cadejo negro. Entonces hay seres que merecen ser, pues caray, sacados del anonimato, o al menos de darlos un poquito más a conocer. Y eso es lo que nosotros queremos, rescatar un poquito lo que son los relatos que no se olviden, y que salgan avante y ¿por qué no? Exacto, que sean conocidos y sobre todo que no queden ahí en el cajón. Es tan bonito, por ejemplo, cuando estamos en familia, que el jefe de familia empieza a contarnos las historias que le contaba su abuela o su mamá y eso hace que nos imaginemos todo, ¿no? Entonces, pues es la idea, rescatar esos relatos populares que están ahí. Muy bien. ¿Cuál es el personaje y la leyenda más conocida de Nayarit, de Tepic? ¿Cuál sería la leyenda más popular? Mira, leyendas aquí en Nayarit, curiosamente hay una que deberían de conocer todos, incluso los niños de primaria y secundaria, que es donde se refuerza mucho esto, que es de la historia de la princesa Mololoa, el príncipe Sangangüey, el príncipe Tepetl, que son nuestros cerros y nuestro río que cubren el valle de Matatipac. Y bueno, yo me he dado cuenta en los recorridos, porque van muchos niños a veces, y les pregunto si conocen la historia y nada más la han escuchado, pero no conocen en sí el contexto. Entonces esa es una leyenda muy bonita, que habla desde antes de que vinieran los españoles a conquistar lo que eran las tribus en ese tiempo. Y bueno, debería ser más conocida por los nayaritas, pero desgraciadamente como que algo falta ahí, ¿no? No se ha dado esa difusión. Y bueno, hay otra leyenda que también tenemos aquí, al menos en Tepic, que también es la leyenda del Cerro de San Juan, donde se habla pues de que hay un portal que se abre el día 24 de junio, que es el mero día de San Juan, y también, desgraciadamente, pues a lo mejor la gente mayor sí la ubica, sí la conoce, pero creo que nos falta mucho por hacer. O sea, la idea es que no solo los grandes, sino también los niños la conozcan. ¿De qué se trata esa leyenda? Porque allá arriba a mí me ha tocado subir y hay una piedra grabada, ahí hacen rituales de repente. ¿De qué se trata esta leyenda del Cerro de San Juan? Hay muchísimas cosas que se dicen, incluso mucha gente asegura, y gente
Que podemos calificar como experta. Sí, o por supuesto, gente que tiene carreras universitarias que normalmente no se deja llevar por algo así, porque pues se supone que uno le haya una explicación científica, ¿no? A veces. A las cosas. Y más si eres escéptico. Pero hay muchas personas que me han comentado que el Cerro de San Juan tiene una energía muy poderosa y que atrae a mucha gente que se dedica a practicar rituales, que es lo que comentas de las piedras. O sea, las piedras, a fin de cuentas, pues plasman lo que mucha gente nos quiso dar a entender. Por eso existen las cuevas con tantos dibujos y letras, símbolos. Entonces muchos van, según sé, a hacer algunos rituales ahí mismo, ¿no? En el cerro. Pero fuera de eso, esta leyenda creo que no tiene nada que ver con eso. Habla de una persona que se pierde dentro de un portal y que para él pues solamente entró, recogió unas naranjas de un árbol que estaba ahí y se salió. Llevaba las naranjas para su mujer, se sale y pues resulta que sus hijos, que dejó de 1 o 2 años, ya eran unos jóvenes cuando regresa a su casa, todo muy cambiado. Y pues sin saber, él había estado alrededor de 20, 25 años dentro de esa cueva y pues nadie sabía, ¿no? Ni dónde estaba, pensaban que había muerto, pero bueno, de eso se trata, pues, de que estuvo él en esa cueva en el Cerro de San Juan muchísimos años. Para él fueron unos segundos, pero realmente, pues, según él, pasaron muchísimos años. Mucho tiempo. Así es. Muy bien. Y de las leyendas que se cuentan acá, tú vas en el recorrido de la zona centro, ¿qué leyendas se cuentan de los edificios, de las calles de Tepic? Fíjate que no tratamos mucho lo que son los edificios. Hay un recorrido que es del centro histórico y hay un especialista que hace ese tipo de explicaciones. Yo lo que más les platico son las anécdotas que mucha gente nos platica en la página. Anécdotas que le pasan a cualquier persona, ¿no? Algunos, dicen ellos, son más perseguidos, son más sensibles a ver ese tipo de cosas. Algunos otros, yo se los digo siempre, se van a morir seguramente y no les va a pasar nada, ¿no? O sea, no van a vivir ninguna experiencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tienen esa sensibilidad, tienen un escudo pues más que los protege más que a otros. Y bueno, ellos, a los que sí les pasa, pues nosotros les decimos que es un don. Ellos pues lo ven más como una maldición, porque no es fácil estar frente a alguien que tú sabes que ya no está vivo. Y bueno, es cuestión de enfoques, ¿no? Pero de eso se trata el recorrido de Relatos y Leyendas, darles a conocer un poquito que lo que pasa a lo mejor en algunos hospitales, que de repente se aparece un niño como por ahí. Por ejemplo, a ver, cuéntanos alguna de esas leyendas. Mira, hay una persona que platica que trabajaba en el área del hospital, en el área de cocina, en el hospital central, y que curiosamente todas las muchachas que trabajaban ahí pues duraban 1 o 2 días y se iban. Entonces dice ella, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué se van? Y dice que el primer día llega, echa agua en el piso, empieza a trapear, de pronto ve unas huellitas que empiezan a caminar por el piso. Por el piso mojado. Por el piso mojado. Veía cómo las huellitas, no veía a nadie, solo las huellas que aparecían. Y dice que al momento de limpiar los vidrios, las ventanas, igual, unas manitas. Dice ella que pues sí le dio miedo, pero pues dice, es un niño, o sea, ¿qué te puede hacer? Si quisiera hacerte daño, ya lo hubiera hecho. Travieso nada más. Y así pasa. Ella se empieza a acostumbrar a esa presencia. De repente escuchaba cómo se caía alguna cuchara, y ella, muy amorosa, le decía, no, mi amor, no hagas eso está mal. Empieza a acostumbrarse tanto que cuando ella se iba a su casa, hacía un pequeño ritual de despedida. Mi amor, ya me voy, nos vemos mañana, no hagas travesuras, no asustes a los vigilantes, porque los vigilantes lo veían sentadito
por las cámaras, llegaban y pues no había nada, ¿no? Y se va la señora, se iba a su casa. Dice que una vez andaba tan atareada, unos problemas personales, que se va, sin despedirse, sin hacer ese ritual que ella hacía. Dice que al estar acostada ya a punto de dormir y en total silencio, empieza a sentir cómo el colchón se empieza a hundir junto a ella, como cuando subes a alguien o se sube a alguien por delante y por detrás, y que pensó, algo es, Algo hay aquí. algo hay aquí. No tenía ni perros, ni gatos, ni niños. De repente dice que siente como un dedito empieza a hacerle su cabello así, ¿no? Y se acordó, dijo, ¿sabes qué? Híjole, me lo traje, no me despedí. Pues al otro día hace el mismo ritual, pero para llevárselo. Mi amor, vámonos, agarra mi mano y nos vamos a ir a trabajar. En el camión, hablándole para que no se fuera, toda la gente volteaba y pues, está loca la señora, ¿no? Se baja del camión, llega. Ahora sí, mi amor, puedes jugar todo lo que tú quieras. Estás en tu casa ahora sí. Y dice, para probar, echa agua, empieza a trapear y ve cómo las huellitas otra vez empiezan. Y ya, ahí se da cuenta ella pues que era una compañía nada más, no quería hacerle daño y bueno. Y estas historias pues son las que damos a conocer, ¿no? Que sepan que hay mucha gente que ha vivido estas experiencias y es un tema pues tan popular y tan necesitado, yo diría, que siempre que vamos al cine, y si no, la próxima vez que vayas al cine, checa y vas a ver que hay una película de terror. Siempre, siempre. A mucha gente le gusta el terror. Por supuesto. ¿Y por qué crees que ponen siempre de terror? Porque es un tema muy demandado y reditúa mucho. Por eso grandes productores pues, se han hecho ricos a costas de este tema, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que platicamos un poquito en ese recorrido, que realmente no importa el recorrido por donde pasemos, sino en sí el hecho de que vamos platicando, la gente va preguntando y bueno, no quiero dejar de comentar una leyenda urbana que hay aquí en Tepic, que es cuando dicen que se aparece el diablo en el bar Barbarroja, que es una de nuestras leyendas. Esa sí es la más colectiva, digamos, ¿verdad? Sí, se le denomina una leyenda urbana porque pues parece ser que conmocionó a gran parte de la ciudad en algún momento, pero yo más que leyenda, yo creo que es una anécdota. Una vivencia. Porque nos hemos topado ahí en la página de relatos hasta con el señor que llevó el sonido esa noche. Espérame, ahorita me platicas. Vamos a ir a la pausa comercial y de regreso esta primera anécdota que yo la he escuchado. Bueno, yo trabajaba en Televisión Azteca, justo enfrente del lugar donde en la teoría se presentó esta historia y te voy a compartir una experiencia que yo viví ahí mismo. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Con la compañía de antes, mis servicios de telefonía e internet estaban limitados. Pero yo ya me cambié a Megacable. Con ellos tengo hasta 3 veces más velocidad en internet. Al cambiarnos, me dieron gratis 3 meses de llamadas locales y nacionales ilimitadas y 150 minutos de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Además, el paquete Mi Página Web, facturación electrónica ilimitada, correos electrónicos personalizados por solo 299 pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta charla a fondo de leyendas. Estamos platicando con Hugo César Delgado. Él tiene una página, Relatos y Leyendas de Nayarit. Es el cronista de las leyendas en el centro de la ciudad de este recorrido. Has participado en páginas, estuvo participando en programas de radio. Y bueno, esta primer leyenda del bar Barbarroja, que se apareció el diablo, yo he escuchado diferentes versiones. ¿Cuál es digamos, la más popular? Bueno, hay una, es lo que te comento, siempre cuando en los recorridos y hago esa pregunta, me doy cuenta que muy poca gente tiene al menos la noción de lo que
aparentemente sucedió. Han escuchado que pasó un acontecimiento de esta índole, pero muy pocos conocen realmente algo un poquito más allá. Y bueno, casi es obligada esta leyenda en esos recorridos. ¿Qué cuenta la leyenda? Dicen que, bueno, había una niña, una muchachita, que pues, para la época, pues había un lugar que era, pues, lo máximo en esos rollos de andar divirtiéndose, un centro nocturno que era el bar Barbarroja. Bueno, era lo más popular, vaya, en la década de los 80s, más o menos. Y pues ella con sus amigas iba cada fin de semana a trasnochar y ahí se amanecían. Esta muchachita pues llega el viernes y le dice a su mamá, mamá, ¿sabes qué? Pues ya me puse de acuerdo con mis amigas. ¿Cómo? No sé, no había WhatsApp en ese tiempo, yo creo que por teléfono de esos de disco, ¿verdad? No sé cómo le hacían, pero ya estaban puestísimas. La mamá le dice, hija, ¿sabes qué? Tengo pues un presentimiento, como que algo, mejor no vayas, mira, quédate, yo necesito atención, estoy enferma. Lo siento mucho, mamá, ya me invitaron y ya quedé de irme con ellas. Se va la muchacha, la mamá se enoja y le empieza a gritar cosas que a veces una madre, pues, una de dos, o sus palabras nos bendicen o de plano nos maldicen, ¿verdad? Y la mamá empieza a decirle, sí, claro, pareces hija del diablo, ojalá venga por ti y te lleve. Pues así la chava se avienta, llegan al bar, empiezan a bailar con sus amigas. En ese tiempo se dice que había una canción que le decían la canción prohibida. No sé si habrás escuchado de la lambada. Sí. Que bueno, se decía que era prohibida por sus movimientos sugestivos, ¿no? No aptos para menores, decían, y por eso se decía que era una canción prohibida. Pero bueno, en estos lugares pues no había nada prohibido, todo era permitido hasta cierto punto y empiezan a bailarla. Dicen los que cuentan, porque caray, o sea, te digo que nos hemos topado con mucha gente que asegura haber estado ahí, y dicen que de pronto llega un tipo muy bien vestido de negro, muy galán, bien presentable, y llega pues partiendo plaza, ¿no? Todas las chicas pues así como que ojalá y venga conmigo, pero él pues traía sus planes, saca a la niña esta al centro de la pista y empiezan a bailar esa canción con gran algarabía, que todos se hacen a un lado porque bailaban muy padre los dos. Platican que de pronto empieza ese tipo a elevarse junto con la muchacha y sorprendentemente empieza a salir humo y posteriormente fuego, y nadie se explicaba por qué. Muchos que te digo son escépticos dicen que pues hubo una falla, un cortocircuito y empezó a aparecer el humo. Sí, a aparecer el humo, a incendiarse incluso, en fin, cada quien da su versión. Lo cierto es que llaman a la policía, porque también la policía tuvo que ver en esto, que también platican ellos, que cuando llegan, ven cómo sale algo, no alguien, sino algo, a toda prisa del lugar, y ellos dicen, es como un murciélago enorme, o sea, algo feo, sin forma, sale del lugar. Dos policías se van tras él a seguirlo. Antes, pues, en ese tiempo no había un nodo vial por ahí, ya sabes. Había una camioneta negra estacionada. El tipo llega y se sube a la camioneta y arranca con dirección hacia la P. Sánchez. Los policías lo siguen y dicen que baja por P. Sánchez, toma Calzada del Panteón y llega justo afuera del Panteón Hidalgo. Los policías se bajan de la camioneta y dicen que ven a este tipo que de un solo salto entra a lo que es el Panteón Hidalgo y desaparece en una nube negra como si fuera Disney, pero acompañado de una serie de carcajadas diabólicas y macabras por todo el panteón, por todas las tumbas. Los policías, pues, ¿sabes qué? Vámonos mejor. Y ahí le paramos. Regresan al lugar y dicen que
pues ya estaba semidestruido por las llamas y que en uno de los baños había un cuerpo calcinado. Nunca supieron de quién se trataba. Muchos aseguran que por las prendas quemadas que todavía se alcanzaban a ver claramente, al parecer era la muchacha esta. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Su mamá, a fin de cuentas, le dijo que el diablo iba a ir por ella y pues al parecer así fue. Se la llevó. Dice que se le hizo realidad. Se le hizo realidad que se la llevó. En el Panteón Hidalgo también hay varias leyendas. Por supuesto, hay varias leyendas que nuestros amigos de los recorridos al interior, porque no soy yo, es un compañero. Sí, ¿verdad? Ahí hacen un recorrido donde les platican desde las tumbas más famosas que existen ahí hasta algunos de los sucesos que ellos dicen haber visto. Incluso anoche Alex, que es el guía del Panteón, nos mostraba unos videos muy extraños que, bueno, creo que tiene lógica. Es un lugar donde hay demasiada energía y son cosas que no puedes explicar realmente. Así como algunas fotos donde aparecen figuras humanoides en algunas tumbas, donde ellos aseguran que no hay nada. Entonces, acuérdate que lo que el ojo no ve, pues las cámaras sí lo captan. Entonces, creo que hasta cierta forma resulta lógico. Muchos, insisto, le hallarán o le buscarán la forma científica, ¿no? Y dirán, pues es un reflejo de luz, etcétera. Pero para quienes ya han pasado por estos casos, pues creo que la respuesta es clara. O sea, son almas en pena, son energías y a fin de cuentas andan siguiendo sus pasos por aquí. Los veas o no los veas. ¿Cuál es la más popular de ahí? Hay una leyenda muy, bueno, que platican los veladores incluso, que dicen que se escucha la música de órgano, de esa música de iglesia, música sacra, ahí en la iglesia que está dentro del panteón, y que se escucha la música clarita. Y dicen que algunos van a asomarse y que no pueden entrar, pero sí ven entre las rendijas de las ventanas una congregación de monjas reunidas. Monjas, y así como aparecen, desaparecen. Muchos llaman a algunos otros amigos: oye, ¿sabes qué? Mira, ven para que veas, no estoy loco. Entonces van y ya no hay absolutamente nada. Entonces, insisto, son presencias, son energías que las queramos ver o no, pues ellas aparecen, ¿no? Muchos dicen incluso que atrás de Catedral aparece también una congregación de monjas que se pierde donde está el Hospital San Vicente. Salen de Catedral, se meten al hospital, o mejor dicho, entran al hospital por quién sabe por dónde, porque ahí desaparecen. Y mucha gente las ha visto, ahí por las Zacatecas, atrás de Catedral. Ven cómo la congregación va avanzando y se pierden ahí. Insisto, no tiene hasta cierto punto la lógica, porque acuérdate que en las iglesias y más en Catedral, pues ahí sepultaban a los sacerdotes, a las monjas, e incluso antes de que se hiciera el Panteón Hidalgo, ese era el Campo Santo, que es lo que buscaban. Sí, ¿verdad? Había un panteón justo enfrente de la catedral. Toda esa parte era el Campo Santo, que así se le denomina ahorita a los panteones. Entonces ellos buscaban un lugar donde pudieran sus familiares descansar en paz, y el único Campo Santo pues era la catedral y sus alrededores, que era parte de Catedral, todo eso, y ahí lo sepultaban. Entonces dicen que las catacumbas de la catedral todavía guarda esos restos de los que ya no pudieron trasladarse hacia el Panteón Hidalgo cuando se abren sus primeras tumbas. Entonces hay miles de gentes todavía ahí seguramente, que muchos ni siquiera han podido descansar. Muchos, a raíz de esa fiebre amarilla que hubo en un tiempo aquí en Tepic, pues muchísima gente falleció. A un lado de lo que es la iglesia que está dentro del panteón, abrieron una fosa común grandísima, y a todos los muertos por esa fiebre, pues ahí los enterraban sin misa, sin novenario, y pasaba una carreta que llevaba a todos los muertos.
Entonces toda la gente de ahí de los alrededores escuchaba la carreta, como rechinaba, y decían, ahí viene la carreta de la muerte. Literalmente eso era, porque era una carreta que acarreaba a todos los muertos, llegaban a la fosa y nada más los aventaban. Incluso dicen que por las calles la gente que se estaba muriendo, como no había cura, pues los que se encargaban de eso también los echaban, pues como ya no te vas a aliviar. Para ya no volver a ratito. Exacto, entonces los enterraban y se escuchaban los aullidos de dolor, o sea, de desesperación de la gente que todavía iba agonizando. Y muchos dicen que todavía se escuchan esos quejidos lastimeros que se escuchan ahí por esa parte del Panteón Hidalgo. Así como esa, te digo, son las, no sé si las más populares, pero las que se escuchan mucho, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a la pausa y de regreso te pregunto algo. ¿A ti te ha pasado algo? Porque de repente la gente que está metida en esto es porque ya sintió la piel de gallina en algún momento. Vamos a la pausa y regresamos. Con la compañía de antes, mis servicios de telefonía e internet estaban limitados. Pero yo ya me cambié a Megacable. Con ellos tengo hasta 3 veces más velocidad en internet. Al cambiarnos, me dieron gratis 3 meses de llamadas locales y nacionales ilimitadas y 150 minutos de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Además, el paquete en mi página web. Facturación electrónica ilimitada. Correos electrónicos personalizados por solo 299 pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de estos relatos y leyendas de Nayarit con Hugo César Delgado, un experto en esta materia. Y yo antes de ir al corte le decía que normalmente quien se encarga de recopilar, quien se toma el tiempo, la dedicación, es porque algo vivió. Yo nada más de recordarme algunas anécdotas se me pone la piel de gallina. Y te pregunto, ¿a ti te ha tocado vivir alguna experiencia de Yo te decía que tengo unos amigos que se dedican a esto en Guadalajara y es porque vivieron algo. ¿Tú has vivido algo o es un simple oficio o un pasatiempo? Sí, yo creo que todos tenemos una misión. Mi misión en un principio era eso, simplemente recolectar esos relatos y darlos a conocer. Pero alguien me dijo una vez, pues lo que estás haciendo es invocando muchas cosas que realmente desconoces y no se te haga raro que alguna vez pues tengas que lidiar con esto. Y bueno, yo así seguí. Llevaba como 1 año y medio con esta actividad cuando una ocasión, pues yo no sé realmente, te mentiría si te dijera que vi algo, pero un hermano estaba dormido y él me decía que desde hacía días en sus sueños algo o alguien pues lo atacaba mucho, incluso amanecía con moretones y ya yo no sabía cómo ayudarlo porque realmente no tenía la respuesta. Le pregunto a esa persona que me dijo a mí todo eso de que alguna vez vas a lidiar y me dijo, bueno, es una prueba para ti, ya lo estás viviendo y lo vas a vivir muy de cerca. Entonces lo que vas a hacer es pues tener artículos sagrados a tu alcance y pues defender a esa persona. Puede ser tu hermano, puede ser otra persona, o sea, y bueno, algo incrédulo todavía, estaba esa noche, ya me estaba quedando dormido cuando escucho que me habla mi hermano y no quise encender la luz. Ya me paré y le pregunté qué quería, pero sorprendentemente estaba dormido, me estaba hablando dormido y yo le estaba hablando a él despierto y él me escuchaba y me contestaba lo que yo le preguntaba. Y eso fue lo que a mí en un momento ya me empezó a, pues no, obviamente a dar miedo, pero creo que era más esa adrenalina de
yo te puedo ayudar, ya te puedo ayudar, ya me dijeron cómo. Y siempre tenía una Biblia ahí y él usaba mucho un rosario. Como Dios me da a entender, tomo el rosario, lo pongo en sus manos, lo ato en sus manos y abro un salmo y empiezo a leerlo. Y recuerdo que él se retorcía, o sea, y me decía muchas cosas. Y, ayúdame, ahí viene, ayúdame, mira, me está jalando. Y sentía yo su cuerpo tenso, así como cuando haces mucha fuerza. Y yo seguía haciéndolo, rezando y leyendo ese salmo y apretando el rosario en sus manos. Y fue una acción, te mentiría si te digo, ay, vi que algo salió, vi que un humo negro. No, simplemente sentí como su cuerpo se aflojó y cayó desmadejado en la cama. Ya, yo seguí todavía haciendo lo mismo. No sé cuánto tiempo duré, pero ya cuando le dejé el rosario así bajo su almohada, la Biblia también, me alejé de ahí y me quedé un rato todavía esperando a ver qué pasaba. De repente se sentó con los ojos abiertos, o sea, yo pensé que ya había despertado, pero no, estaba sentado y volteaba para todas partes. De repente se acuesta y se pone en posición fetal y se queda dormido. Se acurrucó y se quedó dormido. Se acurrucó, se quedó dormido y así. Ya, pues yo todavía seguí haciendo lo mismo, me acosté a dormir y al otro día en la mañana, pues como que no se atrevía a decirme algo y yo tampoco porque yo quería que él me dijera. Ya hasta que no aguantó y me dijo, ¿sentiste? ¿Viste? O sea, ¿escuchaste algo? Ya le conté lo que había pasado y me dijo, sí, me dijo, mira, me estaba llevando. De repente sentía como algo lo jalaba y él se aferraba más. Llegó el momento en que ya no pudo y me soltó y se fue. Y te digo, híjole, algo que realmente no puedo describir, es más que miedo, una adrenalina enorme. Y le platicé a esa persona. ¿Ves? Me dijo, ya estás aprendiendo, ahí la llevas. No, dije, ya, yo no quiero estos casos, o sea. Pero me dice esa persona, es que es natural, tú al escribir y al evocarlos, pues estás haciendo que ellos vengan a ti en determinado momento. O sea, algunos son buenos, otros no. Entonces, pues es algo con lo que tienes que lidiar. Y bueno, estamos ahí, no es fácil porque no estás preparado incluso para algo así, realmente son muchas cosas. Pero sí hay muchas personas que están de nuestro lado y sé que nos pueden ayudar en determinado momento. Ya hemos, pues hasta cierto punto, apoyado a personas que tienen ese problema en sus casas. Yo no lo hago personalmente, yo llevo a algunas personas que sé que los vayan a ayudar y ellos nos dicen, ¿sabes qué? ¿Por dónde hay más de ese tipo de manifestaciones? ¿Aquí en Tepic? En Tepic, en todas partes, te lo juro. O sea, hay muchísimos lugares con esta carga de energías y muchas veces no es la casa, porque hay fraccionamientos nuevos que tienen este tipo de actividades. Y yo he estado con ellos haciendo pues esas curaciones, les llaman ellos, y ellos dicen, ellos juran que hay esa persona ahí. Y bueno, yo no tengo esa capacidad para verlos, pero sí las personas que viven en la casa, ellos sí lo sienten. Y esas personas que te digo, pues ellos incluso las pueden ver e incluso los ayudan a que trasciendan a donde de veras deben de estar, ¿no? Y no en una casa. Y te digo, muchas veces no es ni siquiera la construcción, sino el lugar. Hay fraccionamientos que están hechos, por ejemplo, donde hace 10 años eran cañaverales. ¿Quién no te asegura que había gente que ejecutaban y ahí las tiraban? No, bueno, hay espacios como las ruinas de Jauja, como Bellavista,
que en donde está documentado incluso, ¿no? Que hubo, que había matanza de trabajadores que por un momento ya no servían, algunas cosas así, ¿no? Incluso la quema que hubo ahí en las ruinas de Jauja, muchos dicen que han visto una enfermera que entra y sale de una casa, en particular de una casa, y que trae una parte de su vestido tiznado, dicen, o sea, negro de tizne, quemado, incluso parte izquierda de su cuerpo, pues como si hubiera sido consumida por el fuego. Entonces, yo me imagino que cuando sucedió esta tragedia de que se hace la quema ahí, ¿de qué? ¿De personas? ¿Quemaron personas? Quemaron personas con todo o mejor dicho, las ruinas con todo y personas, o el edificio con todo y personas adentro. Entonces hubo mucha gente que murió calcinada ahí, y gente que fue a ayudar como enfermeras, doctores, bomberos, muchos ahí quedaron también. Entonces esta enfermera seguramente pues, es un alma en pena que sigue haciendo o tratando de hacer lo que tanto le gustaba, que era ayudar gente. Y dicen que entra y sale de una casa en particular y que mucha gente la ve. Ella no voltea a ver a nadie, ella hace lo mismo. Por eso te digo que los espíritus o fantasmas pues persiguen sus pasos o recorren sus pasos, los veas o no los veas. Entonces, curiosamente, la gente que vive en esa casa, nadie ha sentido, ni ha visto, ni ha tenido contacto con una enfermera. Entonces, seguramente, antes, pues, cuando pasó eso, no sé si ya estaba la casa o no, pero el espíritu sigue vagando por esos lados. Y es una enfermera que, bueno, yo creo que falleció en ese siniestro y pues sigue buscando qué hacer, ¿no? Por eso no es muy raro cuando te dicen en broma, oye, cuando te mueras te vas a aparecer ahí. Pues es que la energía está muy presente ahí y pasa, o sea, así de sencillo. Bueno, mira, yo viví 3 años aproximadamente en Puerta del Sol y algunas veces, más de una vez, me fui a mi casa. 2 ocasiones coincidieron 2 taxistas en que me platicaban. Yo les preguntaba, oiga, yo aquí estuve leyendo y durante muchos años todo lo que es Puerta del Sol pertenecía a un gigantesco rancho. De hecho, mucha gente manifiesta que por esos rumbos hay muchas manifestaciones, ¿verdad? Pero a mí me preguntan, me decían, me ha tocado ver que subimos personas aquí y atrás aparece una persona. Y cuando vamos a Puerta del Sol, y en Puerta del Sol se nos baja. Entonces, a mí se me ha subido 3 veces esa persona. Entonces, a mí me gustaría que nos platicara, después de regresar del corte comercial, este tipo de personas que aparecen y qué es lo que cuenta la gente con respecto a esas personas. Vamos a la pausa y regresamos. Con la compañía de antes, mis servicios de telefonía e internet estaban limitados, pero yo ya me cambié a Megacable. Con ellos tengo hasta 3 veces más velocidad en internet. Al cambiarnos me dieron gratis 3 meses de llamadas locales y nacionales ilimitadas y 150 minutos de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Además, el paquete Mi Página Web, facturación electrónica ilimitada, correos electrónicos personalizados por solo 299 pesos al mes. Tu negocio quiere crecer. Con Megacable Empresas lo consigues. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, nada más hablamos de carreteras y calles y aquí Adriana y Eric se emocionan. A mí ya me pasaron cosas. Bueno, estamos platicando con Hugo César Delgado y tiene su página de relatos y leyendas de Nayarit. Yo le decía que platican taxistas que se les suben las personas. Particularmente a mí me ocurrió que nos decían los taxistas que se les suben personas a la altura de las banderas y se les bajan allá en Puerta del Sol porque había ahí un gigantesco rancho. Tú decías que hay varias anécdotas de este tipo. Sí, bueno, sobre todo esa parte tiene como que un poco de historia especial. Esa parte es denominada la curva del Guayabo. Esa parte de las banderas hacia todavía entrando a Puerta del Sol, todo eso. Y me refiero a la parte que va y la parte que viene. O sea, era una sola carretera, o un solo camino, mejor dicho, no era ni carretera.
ahí en esa parte era una hacienda muy grande, según comentan, y justamente dicen que había un guayabo muy enorme para hacer un guayabo, que normalmente no son tan grandes, y que en la época de los cristeros, pues era el árbol predilecto para colgar lo que llamaban los oficiales a los rebeldes, los que estaban en contra de sus creencias. Y ese árbol pues era el apropiado por sus ramas gruesas, y ahí colgaban a muchísima gente. Entonces, ahí en esa parte hay muchísimas historias que platican. Incluso un señor, un albañil, dice que una vez iba en su bicicleta, pasaba todos los días tempranito, o a veces ya en la noche cuando regresaba, y que en una ocasión dice que iba pedaleando muy tranquilo, de repente se pone pesada la bicicleta, y pensó, me ponché, por eso va muy despacio, y sigue dándole. Y dice que voltea hacia atrás y que iba una mujer en la parrilla, sentada y abrazándolo. Ay. Imagínate la sensación. La impresión. Se cae de la bicicleta y corre. Ahí la deja. Ya al otro día, pues, fueron a recogerla. Afortunadamente todavía estaba ahí. Pero, pues, se le quitó la maña de pasar en bicicleta a esas horas. Y muchos taxistas, sobre todo los taxistas, tienen como que ese imán para atraer esos seres, yo creo. Muchos dicen que aparece una mujer justamente, ¿sí? en esa curva, ya sea, insisto, yendo hacia Jalisco o viniendo hacia Tepic, y que aparece una mujer. Y muchos taxistas pues se han salido incluso de la carretera ocasionando accidentes, algunos hasta mortales. Si vas, te vas a fijar que hay un montón de crucecitas por toda esa parte, o sea, han ocasionado muchos accidentes. Y ya lo decías tú, a muchos de ellos se les suben en el asiento de atrás y automáticamente desaparecen al llegar a un lugar, ni siquiera te hablan, no te dicen nada, solo aparecen, es lo que te comentaba, o sea, recogen sus pasos. Seguramente muchos no alcanzaron a llegar a su destino y bueno, les tocó la mala suerte de fallecer. Me gustaría comentarte un relato que nos platicó una persona muy, muy allegada a nosotros, un amigo personal, y creo que más que de terror, llegan a ser hasta muy tristes, porque te das cuenta que no descansan en paz por algo que dejaron pendiente. Hace un par de años, una estudiante, aspirante a estudiante de la Universidad de la UAN, pues dice un compañero que se encargaba de ese proceso, que llega la muchacha, normal como miles de estudiantes que llegan cada año, y dice él que la vio muy nerviosa, pálida, y que le preguntó, o le dijo, hija, no te sientas mal. ¿Qué tiene? O sea, tú solo llegas, tu examen, no pasa nada. Seguramente ya estudiaste. Vamos, la toma del hombro, ¿no? Y dice él, pues estaba muy fría la muchacha. Ándale, te toca en el aula fulana de tal. Pues entra un montón de gente a cada aula y empiezan a hacer el examen. El examen dura pues varias horas. Llega el momento en que se termina el examen y empiezan a checar a los que van saliendo. A ver, aquí tengo la ficha, fulanita de tal. Oye, pues me falta una. ¿Cómo? Sí, me falta una, está haciendo examen. Bueno, pues que termine. Pasa el tiempo y, oye, ya pasó el tiempo, ya no podemos esperar más. Y le hablan a la persona que estaba cuidando ese grupo. Oye, me falta una persona en tu grupo. No, ya son todos. No, me falta una persona. No, mira, vamos para que veas. Llegan y pues ya no había nadie. Y obviamente la persona no había salido porque ellos traían el nombre y todo, y tenían que darle pues seguimiento a su proceso. Y así queda el asunto. Oye, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué habrá pasado? Entonces lo primero que piensan, ¿sabes qué? Estaba muy nerviosa.
se sintió mal y se salió a medio examen. Se fue. Vamos a ver qué podemos hacer pues para que no quede a media su proceso, ¿no? Al menos pues para que lo termine su examen y bueno. Total que hacen contacto con la familia para preguntar por ella y le dicen a su mamá: señora, fíjese que fulanita de tal vino a hacer su examen y pues no lo terminó, o no sabemos qué pasó porque ya no la vimos que salió. La señora pues sacada de onda: oye, ¿está bromeando? No, señora, ella vino, yo la vi, o sea, yo la atendí personalmente. Es más, le di ánimos para que entrara a hacer su examen. No, señor, dice, mi hija, dice, hace 2 años venía a hacer examen, dice, con unos compañeros y desgraciadamente tuvo un accidente y falleció. Y su preocupación cuando salió era venir a hacer su examen, estaba muy nerviosa. Entonces, pues la chica sigue intentando hacer su examen. ¿Quiere seguir? Sí, no, bueno. Hay leyendas por toda la ciudad. Entonces hablabas de un charro negro. A ver, platícanos esa del charro negro porque ya nos quedan 2 minutos. Bueno, esa del charro negro hay varias, pero hay una muy particular que platica la mamá de un buen amigo. Dice que ella vivía en San Luis de Losada y que había un tipo que siempre andaba pues muy, ya sabe, los ganaderos de antes, ¿no? Vestido muy ranchero, incluso hasta de charro, decía ella, y que la acosaba mucho. Ella estaba jovencita y que le decía: te voy a llevar conmigo. Y ella, pues asustada, se iba a su casa. Llega el momento en que era tanto el hostigamiento que ella se sale del rancho y se va allá para Santiago. Y a los años, pues ya grande la señora, con sus hijos ya grandes, se vienen a vivir a Tepic. Y dice que ya enferma la señora, incluso en cama. En una ocasión, su esposo y 2 de sus hijos iban del centro a su casa. Llegan a su casa y se dirigen a la recámara a ver cómo seguía la señora. Entra una hermana y les dice: papá, ¿por qué no atienden a su amigo? Lo dejaron en la sala solo. No, hija, no venía nadie con nosotros, veníamos solos. No, es que hay un señor, dice, un charro. No, veníamos solos, ¿sí o no? Sí. Y salen a buscar a ese charro, pues ¿quién es, no? ¿Por qué se metió a la casa? Lo buscan por toda la casa, por la calle, y pues no. Y la señora, dentro de su enfermedad, le pregunta: hija, dime cómo es ese charro. No, pues un señor, dice, alto, encorvado, con unas cicatrices en la cara, dice, muy feo. Pero pues yo vi que venía con ellos, pensé que era su amigo. Y la señora empieza a llorar y dice: ese maldito, dice, lo que no pudo hacer en vida, lo va a hacer ahora, ya muerto. Y curiosamente a los 2 días falleció la señora. Entonces, se la llevó el charro negro. Llevó el charro negro. Lo que no hizo en vida, muerto lo hizo, ¿no? Entonces, por eso te digo, muchas veces son más ese tipo de emisarios o mensajeros de la muerte, que casi todas las historias del charro negro concuerdan mucho en eso. Es alguien que o te dice: la estás regando y ya párale, o de plano te da un sustito para que dejes de hacer a la mala lo que estás haciendo, ¿no? Y a muchos, todos los que se les ha aparecido tienen eso en común. Creo que es más como que muchos dicen que es el mismo diablo, pero si lo es, pues creo que viene más bien a prevenirte algo que a hacer otra cosa, ¿no? O a avisarte que algo va a pasar. Y bueno, es una de las historias de los charros negros que abundan no solo en nuestro estado, sino en todo México. Muy bien. En tu página, ¿qué es lo que más se comenta? ¿Qué es lo que más hay? Digo, ya se nos acabó el tiempo, nada más para invitar a la gente que, si les interesa, si les gusta, que se metan a Relatos y Leyendas de Nayarit, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ahí damos a conocer todos estos relatos que te estoy platicando y muchos cientos de ellos más.
principalmente de nuestro estado. Pero pues le damos ahí cabida a algunas leyendas que son ya sea nacionales o incluso de nuestros amigos que nos siguen muy amablemente desde otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, van a encontrar el mundo paranormal tal como lo han vivido personas comunes y corrientes que no se han explicado jamás por qué a ellos les pasa eso y por qué a otros no. Y bueno, también nos vamos a dar cuenta que muchos escépticos que trataban de derrumbar este caso o estos casos, cuando les pasa algo a ellos, pues se dan cuenta que no debieron haberse burlado de esa forma, ¿no? Es algo, es como todo, o sea, te puede tocar o no te puede tocar, nadie lo sabe. Entonces, más vale mejor creer a que te pase de una forma, pues, que estés más desprevenido. Sí, a que sea un resultado incluso hasta fatal. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Hugo César Delgado, muchas gracias por habernos compartido esto. Y si a usted le gustan estos temas, bueno, pues ahí está la página de Relatos y Leyendas de Nayarit, porque abundan estas leyendas y algunas, pues no tan leyendas, ¿verdad? Muy cercanas y de lo que ocurre aquí en Tepic, en Nayarit y prácticamente en todo el país. Ya nos vamos, muchas gracias, que descanse, que tenga una excelente noche.